Bueno, ahora vamos a hablar sobre las políticas públicas. Ya hemos un poquito ido mencionando, ¿no?, alguito por ahí en lo que hemos ido viendo. Pero también a veces pensamos que hacer política es algo que solamente lo hacen los políticos, ¿no? Y los políticos muchas veces no conocen las realidades. Y entonces nosotros renegamos porque deciden cosas que no van de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es una política pública? Una política pública es un programa de acción de una autoridad, ¿no?, que está dotada de poder, o sea, que puede decidir. No cualquiera de nosotros no lo puede hacer si es que no es autoridad y tiene capacidad de decisión. Esta capacidad de decisión, este poder, es político y le da legitimidad gubernamental, ¿no? Va a afectar a un sector de la sociedad, a un espacio geográfico determinado. Puede ser a nivel del país, a nivel de las regiones, a nivel de un distrito, a nivel de una provincia, ¿no?, en un espacio determinado. O a un sector de la sociedad, a adolescentes, adultos mayores, ¿no?, a recién nacidos, a menores de 5 años, etc. Esa es una definición que la emite, ¿no?, Estanislao, es un docente universitario de la Universidad Complutense de Madrid, que ellos han avanzado mucho en todo lo que es gestión pública, políticas públicas, calidad en la gestión pública. Una política pública, ¿no?, dice Thomas Rey, que también es de la misma universidad, ¿no?, una política pública se compone de aquello, ¿no?, que una autoridad pública decide hacer o no hacer. No solamente lo que decide hacer, sino también de aquello que decide no hacer. No al uso de la píldora del día siguiente. Entonces es algo que decide no hacer. Puesto que en políticas públicas el no actuar también se considera como una actuación. Este es en general lo que significa una política pública. Para que se dé, ¿quiénes pueden generar o dar o emitir una política pública? Desde el Estado. Tiene un carácter universal, es decir, para toda aquella población que está dirigido. No es solamente para Reina Aranda o Carlos Vilches, no. Es para toda la población involucrada, para el área geográfica o ese sector de la sociedad que hablaba. Tiene elementos de coerción, es de obligatorio cumplimiento. No es que yo elijo si lo hago o no lo hago, no, es de obligatorio cumplimiento. Está sujeto a control de ciudadanía, ¿no? Es decir, que nosotros ciudadanos podemos fiscalizar el cumplimiento de esa política pública, participar en la emisión de esas políticas, opinar sobre esas políticas, temas que usualmente no lo hacemos. Orienta la distribución de recursos. Cuando hemos visto, por ejemplo, todo el tema de las emergencias a nivel del cono de la zona norte del país, en mismo Lima, ¿qué hemos visto? Que los recursos se orientaron, ¿no?, hacia esa zona porque fue una política pública atender las necesidades de emergencia de esa zona. Pero no se hicieron de manera equitativa. Eso es otra de las características de toda política pública, que tiene que ser, esta distribución
tiene que ser equitativa. No puede ser, no, yo sé que tú necesitas, pero yo no, pues porque tú votaste por otro y yo soy de otro, ¿no? Entonces no puede determinarse de esa manera una política pública, ni la distribución de los recursos. Y que además se ejecuta a través de los sectores, no dice de un sector, porque la idea de una política pública es que sea de trabajo intersectorial, se interrelaciona. Ninguna política, en salud sobre todo, puede caminar de manera independiente, porque ya hemos aprendido que salud no es solo responsabilidad del sector salud, ¿no es cierto? Es responsabilidad de todos los demás sectores que van a contribuir, y que la afectación de la salud de las personas es el resultado de la operancia o de la inoperancia de los otros sectores. El abastecimiento de agua, por ejemplo, ¿no? Los servicios de la red de desagüe, por ejemplo, ¿no? La disposición de los residuos sólidos. ¿Es responsabilidad de salud del sector salud? No es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad de otros sectores y también de los municipios. No es responsabilidad del sector salud. Mucho tiempo nosotros hemos asumido esas responsabilidades y ellos nos veían como que nosotros teníamos que resolver el tema del abastecimiento del agua. Por mucho tiempo hemos, incluso como sector salud, trabajado en la implementación de sistemas de abastecimiento de agua rural. Y se han destinado recursos, los precarios recursos que teníamos, hacia esas construcciones de sistemas de abastecimiento de agua. Pues ahora ya las cosas están mucho más clarificadas y se ha entendido, ¿no?, a golpe limpio, que todos somos responsables en cada uno de los sectores de contribuir al mantenimiento de la salud o la recuperación de la salud misma. Entonces, ¿qué es hacer políticas públicas? Hacer políticas públicas son procesos de planificación. Hacer una política pública es de alta responsabilidad. Si yo hago, ¿no?, un cambio o pruebo o intervengo a nivel micro, ¿no?, la inversión, si bien es cierto, es menor, pero si es que me equivoco en esa intervención, los recursos que se pierden son pequeños. Eso no es una política pública, eso es una intervención. Pero cuando yo hago una política pública y está mal dirigida, mal orientada, ¿no?, ¿qué va a pasar con todos esos recursos? Van a perderse, no van a ser bien utilizados. Entonces, para yo generar una política pública, tiene que responder verdaderamente a las necesidades que tiene la población, a esa realidad de ese sector, a esa realidad, ¿no?, de ese territorio. Si no, definitivamente no vamos a tener la respuesta que queríamos. Se relaciona con un futuro deseable, algo que se debe lograr, no solamente que se quiere, sino que se debe lograr. Por eso es coercitiva, se hace, ¿no? Toda política pública, ¿no?, va a responder a esto que se debe hacer. Implica prever una serie de acciones y organizar los pasos para lograrlo, alcanzarlo, para llegar a esos resultados. No solamente es emitir la política y dejarla durmiendo como muchas políticas que se han realizado desde el escritorio, con personas que posiblemente tengan mucha experiencia académica, pero que no tienen esa experiencia, no lo han vivido y no saben cómo es la realidad. Por eso es necesario que sea participativa. La generación de toda política pública tiene que incluir el componente de participación. Entonces, como eso es una necesidad,
Cuando decimos echa la ley, echa la trampa. ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿No? En la mayoría de los casos proponen lo último, la escala salarial, como política pública. La escala salarial, ¿y qué pasa? La cuelgan por 15 días en la web para que todos la revisen, opinen, digan, hagan. Pero como la mayoría no es que estamos mirando pues las redes y no sabemos exactamente cuándo son emitidas. Pasó con lo del reglamento de alimentación saludable. Lo sacaron, lo colgaron en la red, ¿no? En la web del MINSA por 2 semanas o 3 semanas. Como no tuvieron mayores observaciones, pasó y lo aprobaron. ¿A quiénes beneficiaron? ¿A la población o a las grandes empresas? Entonces, muchas políticas públicas, ¿no?, se están haciendo, generando de esa manera, y hay que estar alertas, hay que estar despiertos, hay que estar siempre pidiendo que esas políticas sean socializadas, no a través de una página web, no, sino sean compartidas, analizadas, validadas en cada una de las regiones, en cada una de las diferentes realidades, para que puedan en verdad ser admitidas, ¿no?, usadas. Les comparto quizás una experiencia en esta trayectoria que me ha permitido en la gestión pública trabajar en la generación justamente de políticas públicas. Cuando comenzó todo el proceso del maíz, del modelo del maíz, teníamos, antes del modelo del maíz, teníamos los programas, ¿no?, como algunos de ustedes recordarán, un poquito ya así de mi generación, de los programas verticales. Estaba, por ejemplo, en todo lo que se maneja ahora como área niño. Antes estaba el programa de enfermedades diarreicas, de control de enfermedades diarreicas y cólera, estaba el programa de crecimiento y desarrollo, estaba el programa de inmunizaciones, estaba el programa de infecciones respiratorias, de control de infecciones respiratorias, ¿no?, etcétera. Y entonces, cuando entra todo este modelo de atención integral, muchos que habíamos trabajado y habíamos ido probando cómo era, cómo se tenía que hacer el modelo de atención integral, estuvimos en esos momentos en el Ministerio de Salud, ¿no?, porque fuimos convocados, aquellos que habíamos hecho, habíamos implementado, habíamos comenzado a desarrollar para ver cuáles eran sus alcances, cuáles eran sus dificultades. Y entonces allí me tocó también liderar la elaboración de la norma de atención integral de salud del niño, que fue la primera norma de atención integral que se emitió. Esta primera norma, ¿no?, fue elaborada participativamente con representantes de muchos de los establecimientos de salud, y luego esa propuesta la validamos a nivel de cada una de las regiones. Tuvimos las observaciones, por supuesto que cada realidad, ¿no?, tiene algo más que acotar, y se comenzó a trabajar con todas esas aportes de todos y cada uno de los representantes a nivel de cada una de las regiones. Esa norma se implementó y es tan válida ahora, hasta ahora, porque justamente se implementó o se elaboró a través, ¿no?, o incorporando la participación de muchos profesionales y técnicos también, ¿no?, que trabajan en todo lo que fue el ministerio, lo que es el Ministerio de Salud. Esa es una forma de generar política, porque asegura, ¿no?, que como ya se conoce, ya se intervino, ya se participó, ya se forma parte de, entonces es mucho más fácil que pueda implementarse. Pero aquellas normas que salen del escritorio y se formulan y se cuelgan en la web
y se les da 2 semanas de plazo para que opinen, o sea, qué es lo que va a recoger y qué es lo que se va a aplicar, porque muchas veces estamos en desacuerdo, y como estamos en desacuerdo, no lo hacemos. Porque si estamos en nuestros puestos de salud, en nuestros centros de salud, ¿quién decide ir? Cada uno de nosotros. Y entonces decidimos hacer esto de la manera que mejor me parece o veo que es más conveniente hacer. Y entonces cuando vienen, ¿no?, a visitarnos, dicen, pero ¿dónde están tus resultados? Sí, acá están mis resultados, pero mis resultados no responden a esa forma como se está planteando en la norma. Mis resultados responden a una realidad diferente, ¿no? Y entonces comienzan allí las debilidades en todo el proceso, ¿no?, de implementación de políticas públicas. Por eso dice Calvin claro, ¿no?, que debe responder a un futuro deseable y que debe establecerse y organizarse los pasos para lograrlo. Pero ¿quiénes establecen esos pasos? Muchas veces no los encontramos en las normas. Permite identificar los recursos necesarios para realizar esas acciones. Toda norma pública, toda política pública tiene que ir de la mano con un financiamiento. Si no tiene financiamiento que lo respalde, pues esa política no se va a implementar. Se pretende modificar una determinada realidad, ¿no?, a favor de la solución de un problema que afecta a todo un mundo, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Toda generación de políticas responde entonces a problemas, a necesidades y a demandas. Para responder a esos problemas, ¿no?, a esas necesidades, a esas demandas, existen los planes nacionales, los planes de gobierno, las prioridades de las políticas y también los compromisos que se asumen como país, ¿no?, como los compromisos que se asumieron con los objetivos de desarrollo del milenio y ahora los compromisos que se han asumido con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, en cada uno de estos documentos técnicos, documentos de gestión, cada uno de ellos debe responder a cada uno de estos problemas, de estas necesidades, de esto que estamos demandando en una realidad. Si no responde, entonces estos nunca se van a ejecutar, nunca se van a operar. Para la generación de las políticas públicas, ¿no?, hay un ciclo que se debe de seguir. Muchas veces este primer ciclo no se cumple, porque no se tiene claramente definido el problema, porque no se conoce el problema en todas sus aristas, desde todas sus perspectivas, y entonces se aborda una política pública, ¿no?, a través de una mirada nada más, de una perspectiva. Pero el ciclo está acá bien definido. Primero definir el problema, luego incluirlo en la agenda política. Si no se incluye en la agenda política, esa política pública no va a funcionar, no se va a implementar, va a pasar a ser una más. Necesitamos que toda política pública tenga respaldo político. Si no tiene respaldo político, vamos a fracasar. A partir de que se define el problema, ese problema sea respaldado políticamente, la necesidad de su solución, entonces recién se empieza a formular esa política. Una vez que se haya formulado, en este proceso de formulación, incluye también la validación de esa política, ¿no?, la puesta en consulta de esa política para luego pasar a su implementación, y no solamente quedar en su implementación, sino también en que se tiene que evaluar
y retroalimentar de manera permanente. Esa evaluación y esa retroalimentación tiene que también estar incluida en su formulación. No puede una política darse de manera abierta. Tiene que decir cada cuánto tiempo voy a evaluar cuáles son las metas que yo necesito alcanzar, cuál es el problema que yo necesito resolver. Y periódicamente, con esa retroalimentación, ir planteando nuevas metas, ¿no? Nuevos objetivos. Entonces, en una política de salud, ¿qué es lo que esperamos? Son directrices que van a ser emanadas por uno o por varios actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Las autoridades, los representantes de las organizaciones acreditadas, ¿no? De la sociedad civil, de las universidades, ¿no? Todos ellos son actores sociales que se imponen de forma específica a la práctica del colectivo con carácter de norma, que directa o indirectamente afecta su salud, no solo favorablemente, sino también de manera desfavorable. Por lo tanto, las políticas de salud son políticas públicas, allí donde la salud es un bien público. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos de las políticas sociales? Y dentro de las políticas sociales están las políticas de salud. Los elementos básicos, en primer lugar, es la información. Hay que conocer el problema, qué es lo que queremos, para qué queremos lograr, ¿no? Resolver ese problema. Pues bien, tenemos que conocerlo, tenemos que identificarlo. Luego de identificarlo, comenzamos nosotros a generar las ideas, sin dejar de lado los principios y los valores, porque no se puede generar una política pública para un grupo minoritario. No, una política pública se genera para un grupo, ¿no?, de la sociedad o para todo un territorio. Nosotros lastimosamente hemos visto leyes que se han generado, ¿no?, con nombre propio. Eso no es una política pública. Entonces, las políticas públicas se generan a partir de las ideas que son generadas por el conocimiento, sin perder de vista sus principios y sus valores, pero también teniendo en cuenta aquellos intereses, ¿no?, que como Estado, como población, como grupo afectado se tienen. Hay que poner en una balanza estos tres puntos, estos tres elementos para generar una política pública. ¿Cuáles son los errores más comunes en la formulación de políticas? Primero, que solamente se piensa en el ahora, en el momento, en resolver ya. Cuando hablamos, por ejemplo, del incremento de los embarazos en adolescentes, es un problema, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo atrás viene siendo un problema, ¿no?, el embarazo adolescente, el embarazo precoz? Muchos años. ¿Y cuáles son las políticas que se están implementando para el control del embarazo adolescente? Acceso a anticonceptivos, uso del condón. ¿Y se ha resuelto? Cada día se incrementa, no resuelve. ¿Por qué? Porque no está atacando esta política pública, no está tocando el problema en sí misma. Cuando se empieza a trabajar, ¿no?, o sale de la sociedad civil
pero no solamente es darle la píldora del día siguiente, que tengan acceso a todos los métodos anticonceptivos. No, hay que trabajar desde pequeños, ¿no?, en cómo es su organismo y cómo funciona, y cómo comienzan los deseos sexuales, y etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos? A una parte de la población que se enfrenta y dice: no, ¿cómo van a tocar? No, porque lo están incentivando a que hagan uso de su sexualidad de manera precoz. Y entonces queremos dejar, ¿no?, a todos los demás como responsables, ¿no?, solamente al final, para que los chicos tomen una decisión de decir: ah, sí, entonces voy a usar los métodos anticonceptivos, me voy a usar los condones, pero ellos no tienen acceso. ¿Cuándo tienen acceso a todos los métodos anticonceptivos y al uso de condones, por ejemplo, en un establecimiento? ¿Cuándo? Cuando vienen con un adulto responsable, no cuando vienen solos. Y entonces es una política aparentemente que va a resolver el problema, ¿no?, pero que verdaderamente restringe el acceso. Pero si nosotros sabemos que de dónde está viniendo toda esta problemática, que es una problemática social, que parte también de todo un sistema resquebrajado, un sistema educativo resquebrajado, un sistema familiar con muchos problemas, que parten mucho del tema económico también, y que muchos de estos niños menores de 15 años viven en situación de pobreza, ¿no? 50% de esta población, hemos visto, vive en situación de pobreza. Entonces, ¿no?, ¿qué estamos haciendo con esa política? Realmente necesitamos que nos hagan un análisis, ¿no?, así espectacular, que vengan los del exterior a analizar nuestra problemática y nos digan qué es lo que tenemos que hacer, o nosotros mismos podemos decidir y plantear nuestras propias políticas si sabemos dónde está el problema. Tenemos acceso a los adolescentes a otros incentivos de uso del tiempo libre. Hay una política de uso del tiempo libre. Hay acceso de estos adolescentes a otras opciones. Solamente el colegio, y del colegio a su casa, y después, ¿no?, tienen tiempo libre que no es rentabilizado. Entonces, hay muchas opciones para trabajar el tema del embarazo adolescente. Nadie va a descubrir la pólvora, eso ya es conocido, pero esas políticas no las quieren implementar. Y entonces no son las que dan resultado, porque se está pensando solo en el corto plazo. Solamente ahora que se resuelva, pero no pensando en implementar programas como lo hacían antes, incentivos de competitividad, ¿no?, de un barrio con el otro, ¿no?, en los juegos deportivos, en las olimpiadas, etcétera, en concursos de baile, otras cosas que se venían trabajando, y esto obviamente mantenía el tiempo ocupado en toda la población adolescente. Ahora son algunas ONG que están tratando de incentivar este proceso, pero que no tienen obviamente respaldo político. No tienen viabilidad política porque en el tema mismo del embarazo adolescente hay enfrentamientos, ¿no es cierto?, de la sociedad civil, de los padres, con las políticas educativas, con los padres, ¿no?, de esos adolescentes, en el uso indiscriminado o en la distribución abierta y libre de anticonceptivos. Entonces, como hay mucho conflicto, la viabilidad política y social no existe. Luego son poco flexibles, ¿no?, y intrainstitucionales, que solamente se queda en el personal de salud, ¿no?, dentro, que no incorpora a otros actores sociales, y
lo importante, lo de siempre, los mismos presupuestos, no se variaron. ¿Cómo se quiere cambiar una realidad cuando no se tienen los recursos? Cuando los recursos siguen siendo los mismos recursos precarios de siempre. Abordar el tema de salud, por lo tanto, en el Perú, ¿no?, por todo lo que hemos comentado, es una tarea tan compleja como es nuestras propias realidades, ¿no? Son completamente diferentes, diversas, complejas. Un mosaico de culturas, cosmovisiones, la geografía mismo, ¿no?, que es completamente diversa. Tenemos N climas que también son diferentes. La inequidad que vivimos, la inequidad en la distribución de los recursos, la inequidad en el acceso, la inequidad en la conquista de nuevos indicadores de riqueza, ¿no?, para que salgan tantas poblaciones de esas precariedades. Todo eso marcan grandes diferencias entre los grupos poblacionales. Por lo tanto, es difícil implementar, desarrollar una política pública, ¿no? No solo se implementa una política pública pensando en curar y en recuperar a las personas, ¿no? No solamente en lo que se hace, sino en lo que se deja de hacer, como ya lo habíamos dicho. Y además, viendo las condiciones o pensando en las condiciones y en la calidad de vida de cada una de esas poblaciones. Por eso es complicado hacer una política pública. Por eso es necesario hacerla participativa. Por eso todos debemos aportar en una política. Por otra parte, también es evidente que nuestro sistema de salud es poco eficaz. No tenemos los recursos suficientes. El acceso a la población, si bien es cierto, como habíamos dicho, se ha mejorado, pero no es total. Hay mucha inequidad en el acceso también a los servicios públicos. El reglamento de la ley del Ministerio de Salud, ¿no?, establece como misión el proteger la dignidad de la persona humana, promoviendo su salud, previniendo enfermedades, pero también garantizando la atención integral. ¿Pero realmente lo estamos garantizando? Promoviendo, conduciendo los lineamientos de política. Este gobierno ya va a tener un año, ¿no?, ahora, en julio. Y en salud no tenemos cambios en los lineamientos de política. Es decir, seguimos con los mismos lineamientos. Entonces, ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es la perspectiva? Por lo general, todos los lineamientos de políticas tienen que pasar por una evaluación cada 5 años para mejorarlos, adaptarlos, actualizarlos. Pero a la fecha no tenemos, ¿no?, ningún análisis de los lineamientos de política que ahora vamos a revisar. En concertación con todos los sectores, ya sean públicos, ya sean privados, ya sean de la sociedad civil, o de otros sectores también. La política sanitaria, por lo tanto, viene a ser un conjunto de normas, reglamentos, directrices que existe para operar las finanzas y la prestación de la asistencia sanitaria de manera real. La política de salud abarca, es cierto, una serie de problemas que se han identificado entre sí, pero sobre todo debe de incluir su financiamiento. Si es que esta política no incluye financiamiento, verdaderamente entonces en salud no va a tener progreso. Por lo tanto, las políticas de salud son el marco donde se desenvuelven los individuos en un país, ¿no?
a través de cualquiera de sus organizaciones, ya sean empresas públicas, privadas, ¿no?, comunidades, y pueden ejercer las actividades. Se da las políticas de salud en diferentes niveles. Si bien a nivel nacional el Ministerio de Salud puede emitir políticas nacionales, estas políticas nacionales también pueden ser adaptadas a nivel regional y también priorizadas, ¿no?, a nivel nacional. Pueden ser, el poder legislativo es a nivel macro, en las decisiones que se toman son a nivel micro, ¿no? Las políticas se emiten, pero quienes lo operan son los que deciden, y es lo que decíamos antes, son ustedes los que deciden qué hacen y qué dejan de hacer en función a su realidad, ¿no?, a nivel local. Entonces, hay políticas nacionales de obligatorio cumplimiento que se estableció con un decreto supremo en el año 2007, ¿no? Pero también, además, el decreto supremo 025 del 2010, ¿no?, modifica un artículo, ¿no?, de este decreto supremo y define y establece las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento en todas las entidades. Es decir, a partir de que nosotros tengamos unas políticas sectoriales, estas políticas sectoriales no pueden estar en el aire, tienen que estar en el marco de las políticas nacionales que como gobierno se han definido. Esto es lo que en el sector salud todavía no se hace con este gobierno. Este artículo, ¿no?, de las políticas nacionales, que se entiende por una política nacional a toda norma con ese nombre, que lo emite el Poder Ejecutivo como ente rector. Y además, el cumplimiento de sus políticas y acciones sectoriales constituyen las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento. ¿Cuáles son? Estas son. Todos los sectores tienen que emitir políticas públicas en el marco de la descentralización. Todas las políticas que emitan tienen que incorporar, ¿no?, igualdad de género de hombres y mujeres. Tienen además que estar en el marco también de las políticas públicas de juventudes. Además, tienen que incorporar a los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos y asiático-peruanos. Y esto se ha incorporado porque hay una gran cantidad, ¿no?, de población asiática peruana también en el país, que no estaba siendo vista como los afroperuanos o los amazónicos. Tienen que incluir a las personas con discapacidad, tienen que ser inclusivas, deben de incorporar la tecnología, trabajar en medio ambiente y también incorporar competitividad. ¿Pero esto estamos haciendo? No, no estamos generando políticas públicas competitivas que generan competencia, competitividad a nivel nacional. Firmamos cada una de las regiones los indicadores, ¿no?, que deseamos nosotros trabajar, pero esos indicadores no necesariamente lo elige la otra región. Y entonces, ¿cómo vamos a competir? Si cada uno está trabajando en función a lo que elija priorizar. Entonces, esa no es una política de competitividad. Tienen que también incorporar, ¿no?, las capacidades sociales instaladas, la organización social, la estructura social. Incorporar, en el caso del Ministerio de la Producción específicamente, todo lo relacionado al empleo y las MIPES. En el proceso de aseguramiento, en el CIS,
Hay un plan específicamente destinado, por ejemplo, para todas aquellas personas que son propietarios de estas microempresas, ¿no? Y tienen un plan específico para ellos, porque no tienen el CIS subsidiado, sino es el semisubsidiado. También todas las políticas deben incorporar términos de simplificación administrativa, de política anticorrupción, que es lo que menos incorpora, y políticas de seguridad y defensa nacional. Estos son ejes transversales en toda política pública que se deban generar e implementarse en cada uno de los sectores. Por lo tanto, en el sector salud también, ¿no?, debe de tenerse presente. Cuando se genera una política, tiene que revisar que cumplan con todos estos, ¿no?, con todas estas materias obligatorias que deben de incluirse. ¿Cuánto lo estamos haciendo así? No mucho, ¿no? Algunas sí. Muy bien. Dentro de las políticas públicas en el sector salud y que nos comprometieron a nivel internacional, estuvieron, ¿no?, como reflejo y que marcaron mucho de nuestras intervenciones nacionales, fueron las referidas a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Pues ya los conocemos, y que dentro de los objetivos de desarrollo del milenio básicamente estaban los objetivos 4, 5, 6 y 7, que es lo que nosotros como salud teníamos que trabajar. Pero de todos estos objetivos de desarrollo del milenio, el 60% es la responsabilidad de salud. Pero ¿realmente era solo responsabilidad de salud? No, era responsabilidad de todos los sectores sociales y de todos los sectores, en realidad, de todo el Estado. Porque reducir la mortalidad infantil no solamente dependía de que el niño se atienda al nacer en un establecimiento de salud o el parto sea institucional, sino también dependía de que la madre esté bien nutrida, de que no haya violencia familiar, de que puedan tener un empleo que les permita sostenibilidad económica en la familia, ¿no?, que tengan un techo, que tengan acceso a agua, a servicios de alcantarillado, de saneamiento básico, que tengan acceso a los servicios de salud a través de una carretera, ¿no? Entonces todo eso implica, ¿no?, reducir la mortalidad infantil, reducir en las 2/3 partes, que a pesar de todo, ¿no?, los adelantos y reveses se llegó a cumplir la meta planteada. Igual también mejorar la salud materna, y que esto se constituía aún más en un desafío, porque involucraban a muchos más sectores, no solamente al sector salud, sino además el trabajo a nivel de los gobiernos locales. El objetivo 6, combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades, y se ha logrado detener, ¿no?, y reducir la propagación del VIH, ¿no? Los indicadores al 2015 son verdaderamente alentadores. Para el 2010, el acceso universal al tratamiento, que también se logró, y haber detenido y comenzado a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves. Todavía nos vienen atacando otras enfermedades, como es el Zika, ¿no?, y las chikungunya, que van incrementando la lista de patologías por vectores en nuestro país. Y me equivoqué, era el objetivo 8, fomentar una asociación mundial para el desarrollo en cooperación con las empresas farmacéuticas para proporcionar acceso a medicamentos esenciales. Esto en realidad no se pudo concretar al 100% en la meta que se había planteado,
Se trabajó también, recordarán ustedes, en las compras nacionales de medicamentos, pero que como intervinieron muchos sistemas corruptos, lastimosamente esto no surgió. Luego, también las políticas de salud a nivel del plan bicentenario, ¿no?, con una mirada hacia el 2021, que dentro de los objetivos estratégicos nacionales incorpora el sexto objetivo, que dice lograr desde el Estado una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad y llegue a todos los sectores de la sociedad y rincones del país. Dentro de ello está la provisión de servicios de educación y de salud de calidad. Eso está dentro de los 6 objetivos del plan bicentenario. A partir de esto es lo que sustenta todos los planes nacionales de salud traducidos en políticas públicas. El plan concertado, por ende, ¿no?, de salud a nivel nacional, que está orientado a ser desarrollado hasta el 2020, establecen los lineamientos de política del sector salud para llegar al 2020 y llegar al bicentenario ya con el análisis y las metas concretas, dentro de las cuales está la atención integral de salud de la mujer y del niño, privilegiando las acciones de promoción y prevención, vigilancia, prevención y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, el aseguramiento universal, que a pesar de que está como lineamientos de política, esto está ahorita en grave riesgo. La descentralización de la función de salud del nivel del gobierno a niveles regionales y locales para que sean completas y que lo asuman en un 100%. Hay algunas regiones, como les decía al inicio, que han trabajado y han mejorado sus indicadores sanitarios porque lo han asumido al 100% o por lo menos en un 90%, pero hay otras regiones que todavía, como Puno o Huancavelica, no lo están asumiendo en su totalidad, y entonces sus indicadores son muy difíciles, ¿no?, de salir adelante. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. Pero acá hablamos de los servicios de salud de calidad, y quién va a controlar, y quién va a mejorar, y quién va a trabajar en calidad, cuando en la estructura, ¿no?, actual del Ministerio de Salud ha desaparecido la oficina de calidad. Y entonces, ¿dónde estamos y de qué estamos hablando? No conversa esa nueva estructura con todos los lineamientos de política. Me imagino entonces que ya no se establecerá, ¿no?, ya no va a ser un lineamiento de política, ¿no?, al 2020. El sector ahora y quienes los encabezan y conducen no están teniendo en cuenta estas políticas, que son políticas nacionales, no es de un grupo de personas, son políticas nacionales que parten del acuerdo nacional. Luego está el desarrollo de los recursos humanos, medicamentos de calidad para todos, y estamos completamente desabastecidos, financiamiento en función de resultados, ¿no? Al final siempre, como se quiere beneficiar a los trabajadores, pasamos a veces por una doble moral. Siempre digo eso, porque pasó el año, no se lograron cumplir las metas, pero vienen, hay un comodín, 80% de cumplimiento. Entonces como es el 80% de cumplimiento, entonces yo recibo los bonos, pues. Pero realmente estaremos recibiendo esos bonos de manera a conciencia, porque estamos realmente obteniendo esos resultados. Entonces eso es una respuesta que cada uno ya nos tenemos que hacer. Desarrollo de la rectoría y del sistema de información en salud.
Hemos tenido, por ejemplo, una oficina de epidemiología, ¿no? Oficina General de Epidemiología, y que se traducía en todos los establecimientos de salud, comunidades de vigilancia también epidemiológica. Esta oficina de epidemiología pasó a constituirse con grandes expectativas en un centro nacional llamado CDC. Pero resulta de que en las funciones asignadas tienen menos funciones de las que tenían anteriormente. Y entonces, para mi entender, todavía está un poco complicado, ¿no?, cómo es que verdaderamente, ¿no?, se va a desarrollar esta rectoría, cuando hay muchas de las funciones que se han ido dejando de lado, no solamente en epidemiología, sino hablábamos también en el tema de calidad, por ejemplo. La participación ciudadana en salud, que también debe darse en todo momento, en todos procesos de políticas, pero que no estamos en estos momentos visualizando. Solamente sí se ve con mayor énfasis a nivel local, ¿no?, en donde sí se sigue trabajando, ¿no?, de la mano con los gobiernos locales, con las dirigencias sociales de los movimientos organizados a nivel de la sociedad civil. Y por el otro lado, también dentro de estos lineamientos está la mejora de los determinantes de la salud, que eso lo vamos a tratar luego en el siguiente. Y luego, bueno, después de ver los lineamientos de la política, que esto es un plan nacional concertado donde la sociedad civil ha participado y se han establecido estas metas hacia el 2020, ¿no?, siguen vigentes los lineamientos de reforma del sector salud, que es lo que les decía, no han cambiado. Está como primer lineamiento el potenciar las estrategias de intervención en salud pública. No se refieren a las estrategias nacionales, ¿no?, sino a las estrategias que den resultados como políticas de salud. Fortalecer la atención primaria de salud, mejorar la eficiencia, calidad y acceso a servicios hospitalarios y especializados, pero ahora con todas las restricciones que tenemos con el SIS, verdaderamente esto se ha puesto en cuestionamiento. Reformar la política de gestión de recursos humanos, y esta reforma está apuntando a la escala salarial, una escala salarial verticalmente trabajada, sin participación de los gremios y en donde no se les permite, ¿no?, ni siquiera el conocimiento pleno de todas estas políticas salariales. Cerrar la brecha de aseguramiento de la población pobre. Aquí sí se está trabajando ahora en el tema, ¿no?, de la focalización, mejorar la focalización con todas esas restricciones, pero que lastimosamente a veces nos lleva también a extremos. Extender el aseguramiento en el régimen subsidiado de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Por ejemplo, estuve la semana pasada en Piura, en Talara, en Paita, y estuve viendo cómo es que ha sido la respuesta del sector salud frente a todos estos desastres que se han tenido. He estado en los campamentos, ¿no?, donde se han juntado todas estas poblaciones que lo perdieron todo, y allí todavía no se trabaja en todo lo que es la vulnerabilidad social de esta población. La violencia doméstica se ha incrementado notablemente. ¿Por qué? Por los procesos, ¿no?, de hacinamiento, la misma convivencia. Ahorita, como yo les comentaba,
Ya se están dando casos de violencia sexual, de abuso sexual. ¿Por qué? Porque es la forma como están viviendo. Las enfermedades infectocontagiosas también son un foco, ¿no?, grande allí. Y la respuesta sanitaria está ausente. No hay, no existe. Ya no hay más enfermos de dengue, porque ya todos se enfermaron. Y por eso bajó la curva. Y no es un psicosocial, es la realidad, es lo que se vive allí. Pero yo no sé cuáles van a ser ahora estos criterios de vulnerabilidad para que puedan llegar a esta población a ser asegurada. Fomentar el aseguramiento como medio de formalización. Consolidar el seguro integral de salud como operador financiero. Ya hemos visto que está en bancarrota, con unas grandes deudas que nos perjudican a todos. Fortalecer el FISAL como financiador de segundo piso, que están en las mismas condiciones. Aplicar nuevas modalidades de pago que incentiven la productividad y calidad de los servicios de salud. Fortalecer el financiamiento y, bueno, fortalecer la rectoría, que cada día está, ¿no?, más vendida menos, ¿no?, con todos los problemas sociales y laborales que en la actualidad se tienen. Esto es cómo podemos nosotros generar, implementar, evaluar políticas públicas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, es nuestra realidad, es como estamos. Necesitamos salir de ello, necesitamos generar propuestas, ¿no? Aquí en Arequipa siempre se ha caracterizado por ser una población profesional que siempre propone, que siempre hace, ¿no? Y eso se espera también, se sigue esperando de todos ustedes como profesionales de la salud. No podemos quedarnos contentos con lo que tenemos, siempre tenemos que buscar mejoras, tenemos que ir por más, ¿no?, cada día. Sí. Bueno, buenos días primeramente. Según lo que yo entiendo y lo que se ha venido trabajando hasta la fecha, nosotros trabajamos con una población que en algunos casos no tienen el conocimiento necesario de qué se trata el sistema de integral de salud. Entonces, ¿qué pasa? A lo que yo he visto y lo que he venido trabajando, nuestras personas nosotros las aseguramos, pero estas personas no saben hacer el uso correcto, porque si nosotros hacemos una promoción, ¿qué pasa? Esta gente no sabe qué es lo que se trabaja. Ellos solamente ven al seguro integral de salud como un modo de recuperación de enfermedades y no conocen sus verdaderos derechos, ¿no? Entonces hay un error entre el desconocimiento entre sus deberes como asegurado y el deber del asegurador. Aquí en Arequipa yo he visto que las aseguradoras le dicen, ¿no?, a la persona que viene a asegurarse: señora, el CIS es solamente para personas de extrema pobreza, pero me tienes que traer tu recibo de agua, luz, para poder asegurarte. Entonces uno escucha y dice, si es para extrema pobreza, ¿por qué le pide recibo de agua y luz? Entonces el sistema de focalización que se está implementando en algunos lugares está funcionando, pero en otros lugares no, y se está relacionando mucho a lo que cada uno considera como su criterio de inclusión. Entonces me parece que esos criterios no están funcionando, no están claros, porque para unos es una cosa y para otros son otra cosa. Yo acabo de salir de Perú hace poco tiempo
Y yo he venido trabajando con mi población de manera de que les iba enseñando de qué se trataba su seguro. De alguna manera tomaba estrategias de distintas maneras, pero quizás la que más me ha funcionado es el tema de decirle: tú tienes que venir todos los meses. Todos los meses. ¿Para qué? Para que tu CIS esté activo. Si no, al inicio del próximo año ya no vas a tener CIS. Y el sistema de CISFOD en esa parte me apoyaba, porque había muchas personas que por el tema de deudas o por X razones salían y la gente empezaba a acudir. Las campañas resultaron ser exitosas. ¿Por qué? Porque les decían: si ustedes no vienen, esta campaña va a ayudar a que ustedes actualicen su CIS para el próximo año. Pero si no vienen, con el riesgo de que les den de baja. Y acá está la lista de las personas que no tienen en este momento CIS. Entonces, yo creo que si hablamos de un aseguramiento universal, las características de esta señorita que estaba asegurando aquí, me parece que no son las correctas. No debería tratar así, porque son personas que a veces no saben sus derechos y otras personas que estamos escuchando lo que está diciendo, ¿no? Y por otro lado, la actitud del profesional para tratar de coger a estas personas que ya están aseguradas, pero que respondan eficientemente a este sistema. Ahora, yo particularmente considero que el CIS no debería de ser 100% gratuito todo el tiempo, porque si nosotros empezamos a dar gratuito, perfecto, se les puede dar gratuito 1 año, 2 años, va a seguir siendo gratuito en la medida de que tú vengas al establecimiento de salud a recibir tu paquete de promocional. Pero si ya no vienes, entonces si tú quieres una atención, vas a tener que pagar una cantidad para que de nuevo seas incluido. Me parece que la deuda que estamos teniendo ahora con el CIS es porque justamente todo se ha dado gratuito. ¿Pero qué se ha dado gratuito y qué van a entender las personas? Mis medicinas para recuperarme. Eso no es. Lo que debe ser gratuito es los insumos para la promoción de la salud, para evitar precisamente que ellos se enfermen. Esa es mi opinión. Sí, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yoladia. Yoladia. Muy bien, Yoladia. En realidad, lo que tú mencionas es parte y parte, ¿no? Porque en términos de equidad, nosotros tenemos que ser solidarios, ¿no? La equidad significa también solidaridad. Y por ese lado, la población que se encuentra en quintil, ¿no? En el último quintil de pobreza, estas personas que son extremadamente pobres, ellos deben de ser completamente subsidiados, pero depende de cómo nosotros entendemos ese completamente subsidiado, porque no solamente el CIS reconoce las prestaciones recuperativas, sino también las preventivas, y en la medida que nosotros podamos desarrollar esas atenciones, ya sean, ¿no? En el establecimiento de salud o ya sean en la familia mismo, en sus viviendas, ¿no? Vamos a poder registrarlas. Cuando nosotros hablamos de actividades preventivo-promocionales, aquellas actividades que van a mejorar o contribuir a la mejora de los estilos de vida, a adquirir nuevos estilos de vida saludables, a mejorar las competencias familiares para evitar que esa población se enferme, como que la higiene de manos, ¿no? Los alimentos, ¿no? El consumo de agua hervida, etcétera, o el abrigo, o evitar la exposición a contaminantes como el humo de las cocinas domésticas en la parte de la sierra o en la parte de las zonas más pobres, porque su combustible, el combustible que usan es altamente contaminante, ¿no? Para ellos mismos. Entonces, en la medida que la población entienda, ¿no?, que el seguro, el seguro integral o el CIS, no solamente está para atenderlos cuando ellos se enferman,
ellos van a valorarlo. Si nosotros mismos como personal de salud muchas veces no valoramos ese trabajo porque no lo vamos registrando y entonces no hay retorno, ¿no?, por ese trabajo que se realiza, nosotros mismos vamos a llevar a que la población no lo interiorice y no le dé valor. Hay todo un proceso que hay que trabajar. Muchas veces yo te entiendo, tú estás empezando, muchas veces nosotros llegamos a las localidades, a las comunidades con nuestro enfoque occidentalista, porque así nos hemos formado, ¿no? Lastimosamente así nos hemos formado. La mayor parte del tiempo los centros de formación usan, ¿no?, la medicina occidental para, ¿no?, formarnos, pero a nivel de nosotros mismos, a nivel de nuestra propia realidad, no está adaptada. Cuando nosotros empezamos a conocer, cuando nos ponemos frente a esta población en una realidad diferente, y entonces allí recién comenzamos a darle incluso valor a todos esos cursos de medicina tradicional, esos cursos de lenguaje, de comunicación, ¿no? Cuando estudiábamos nos decían hay diferentes públicos a los que debemos de llegar de diferente manera, que tenemos que ir adaptándonos nosotros, ¿no?, a la cultura que ellos tienen, a su cosmovisión, a sus formas tradicionales de ver el proceso salud-enfermedad. Pero muchas veces queremos que ellos respondan a nosotros. Y eso es lo que nos frustra, porque vemos que no hay esa respuesta. Pero a su vez también la misma población piensa lo mismo. Ellos vienen a querer imponernos. Y entonces nos rechazan. Pero ¿quiénes tienen más capacidad de adaptación? ¿Ellos o nosotros? Nosotros como profesionales de salud. Entonces nosotros tenemos que comenzar a adaptarnos, a entender sus procesos, entender su perspectiva, entender su cosmovisión. Y a partir de eso, comenzar a implementar nuestras estrategias, ¿no? Como tú lo has visto allí, por ejemplo, y que te comenzó de resultado, no es algo legal, pero es una alternativa que a lo mejor conforme vas adquiriendo experiencia vas a ver de que hay otras alternativas, ¿no? Como comenzar a familiarizarse con ellos, a generar confianza, ¿no?, con el prestador, para que ellos comiencen a buscar el prestador, ya no solamente, ¿no?, por un tema de enfermedad, sino porque además comienzan a reconocer otros problemas como problemas de salud que antes no lo visualizaban, como los problemas de salud mental, como los problemas de violencia doméstica, y que anteriormente por ese rechazo mutuo, ¿no?, que hay entre el prestador y la población, no se veía nada. El CIS, ¿no?, es claro en sus formas de decidir cuáles son los requisitos para que la población sea inscrita en los lugares de Quintil pobre, ¿no?, donde toda la población, porque es por distrito, en los distritos, ¿no?, de extrema pobreza, nadie tiene que presentar ni un papel, solamente su identificación, que es el DNI, y que si es que un niño no lo tiene, entonces allí trabajar para que lo pueda tener y darle las facilidades, porque para ellos incluso es completamente gratuito, aunque ellos hayan pasado el tiempo de poderse registrar, porque también hay un tiempo para registrarse, y si no se registran en ese tiempo, entonces tienen que pagar una multa. Pero para ellos no, para ellos se gestiona.
Y eso es parte también de nuestro trabajo, porque va a repercutir, ¿no?, en la atención que nosotros le podemos dar, en que podamos registrar esa atención y nos puedan reconocer. El CIS no se ha desfinanciado porque ellos no están pagando. El CIS se ha desfinanciado porque el Estado no está dando los recursos suficientes para que todas esas prestaciones sean financiadas. No es responsabilidad de la población. La población está gastando de su bolsillo para completar todos esos insumos, medicamentos y todo lo necesario para poder recuperar su salud, porque eso es lo más prioritario cuando ellos están enfermos. Pero la población no va a generar un gasto de bolsillo para cambiar sus estilos de vida, ¿no? Por ejemplo, para que vengan a recibir una charla, o para que participen de una sesión demostrativa, o para que te paguen o que te reconozcan el pago por una visita domiciliaria. No, ellos no van a gastar de su bolsillo para compensar esa prestación que tú estás dando, porque hay prestaciones individuales, hay prestaciones familiares y hay prestaciones comunitarias, y cada uno tiene un valor, pero ellos, ni la comunidad ni la familia te va a pagar, ¿no? Te va a reconocer el pago de esa prestación, obviamente. ¿Qué es lo que van a reconocer? Cuando falta un medicamento, ¿no? Porque están reconociendo una enfermedad y se necesitan recuperar. El CIS en estos momentos está desfinanciado por otras razones, no porque la población no está pagando, porque es un deber del Estado asegurar, garantizar que esa población reciba todas esas prestaciones. Pero tú vas a hacer una visita domiciliaria y no tienes un termómetro. Vas a hacer una visita domiciliaria o vas a hacer una sesión demostrativa de preparación de alimentos y no tienes los alimentos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde? Claro, al final sale, ¿no?, del bolsillo de nosotros los trabajadores. Y eso es lo que se cuestiona en estos momentos. Garantizar la atención no solamente pasa por garantizar la atención hospitalaria, ¿no?, de la parte recuperativa, sino de todas las prestaciones. Y está mal, antes que se me pase, porque son interpretaciones auténticas a la reglamentación, ¿no?, que pidan un recibo de agua y de luz. Eso sí está mal. ¿Alguna? Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, para contar, yo trabajo también en un puesto de servicio encargada del CIS. ¿Por qué se pide la copia del DNI y se pide un recibo? En el caso, yo por ejemplo trabajo en zona rural, ya ahí no se cobra el agua, mas sí tienen todos luz. Entonces es obligatorio que traigan el recibo de la luz, porque con eso tú estás asegurando que vives en esa casa. En caso de que tú solo estés de cuidante o seas de igual alquilado, tienes que llevar el recibo, porque así cuando uno te quiere buscar para lo que ahorita le voy a explicar a la compañera, que no me parece que está correcto, entonces se pueda dar con el domicilio de la persona que se está afiliando. Ahora, lo que decía la colega, ¿no?, del CIS, que se debería de pagar. Lo que un profesional hace es, cuando la persona llega al establecimiento, tiene que educarlo. No porque la persona venga y diga estoy mal del estómago, estoy mal de X enfermedad, uno tiene la obligación de darle un medicamento, porque ellos, como usted lo ha dicho, no vienen a decirnos a nosotros qué es lo que vamos a hacer, sino nosotros como profesionales tenemos que evaluar el grado o el tipo de enfermedad o cómo se va a tratar ese paciente. Y el CIS tiene prestaciones que son preventivas y las que son recuperativas. El CIS en este momento, el año pasado, ha depositado a todos los establecimientos más del 60% en lo que es actividades preventivas, ni siquiera recuperativas. Y todos los puestos se mataron haciendo un montón de medicina, no. Y todos pues han quedado, yo he hecho fichas de medicina, pero por lo que han pagado es por las actividades preventivas. Y es lo que se está haciendo igual este año. El cierre es ahora en junio.
que la mayoría tenía que haber pasado el 60% para que puedan, digamos, pagarles más por esas actividades. Entonces, no es tanto de que tenga que decirle a la población de usted tiene que venir a este tratamiento, porque va a perder su CIS al próximo año. No, sino uno tiene que enseñarles, ¿cómo se llama? ¿Qué vale primero? ¿Lo preventivo o que venga por una pastilla? Entonces, hay actividades, por ejemplo, en caso de niños, los antiparasitarios, no se les da todos los meses. Solo se da 2 veces al año, porque es cada 6 meses. Entonces, primero sacamos en enero, digamos, un antiparasitario, entonces el otro le tocaría en junio, y entonces esa actividad ya está completa. No porque saquen más fichas, te van a pagar más, porque solo son 2. O sea, cada indicador tiene su tope. Es igual que un paciente no se va a hacer atender por medicina toda la semana, porque solo tiene un tope de 4 o 3 atenciones. Entonces hay que saber todas esas cosas para poder, digamos, darle la atención y que el paciente también sienta, no solo o sea que se le está tratando o se le está utilizando como para que generen fichas, ¿no? Sino que la realidad es distinta. Y por ejemplo, antes el CIS con su plata pagaba lo que eran los servicios básicos del establecimiento, ahora ya no. Este año ya hasta mayo, por ejemplo, si tu puesto tenía ambulancia, con la plata del CIS uno podía comprar repuestos para la ambulancia, podía hacer mantenimiento, comprar llantas. Ahora ya no. Pagaba el agua, pagaba la luz del establecimiento, ahora ya no. Todo eso supuestamente va a salir de RDR, pero igual todos nosotros nos reunimos y decimos, ¿y con qué vamos a trabajar si entonces de RDR no va a salir plata? Entonces nosotros podemos así quejarnos con los encargados mismos de aquí de la gerencia, pero como ellos mismos nos dicen a nosotros, esto también nosotros hacemos caso, solo nosotros les decimos a ustedes, pero cuando haya la reunión en Lima con los demás funcionarios se va a acotar todas estas opiniones, porque nosotros podemos hablar, pero ¿quiénes hacen? Vamos por rangos, ¿no? ¿Quiénes hacen nuestras líneas, nuestras políticas y quién cambia todo esto? Son los funcionarios que están arriba. Entonces todo eso podemos hablar, como sigo diciendo, podemos hablar y hablar, pero si no cambia de aquí, entonces no vamos a poder hacer nada. Eso es cierto, pero también es cierto que los que decidimos a nivel local somos nosotros. Y nosotros, yo trabajo en un hospital, en el Hospital San Bartolomé, y trabajo justamente también en el CIS. Entonces, cuando yo empecé allí a trabajar, también era una serie de documentos que se les pedía, del recibo acá, de la dirección, de la policía que te tenía que constatar, porque como hospitales no se podía tener, o sea, no podíamos asegurar. Pero como los niños, los recién nacidos, si los atendíamos allí, a ellos sí o sí teníamos que asegurarlos. Y entonces a ellos se les pedía un montón de cosas para que los padres puedan asegurarlos, inclusive es un seguro temporal. Hasta que después uno de los mismos usuarios, ¿no?, hizo una queja, ¿no? Claro, un poco también incentivados por nosotros, y otros usuarios hicieron lo mismo, porque en la norma no dice que tiene que acreditar su dirección, dice que tiene que identificarse. La identificación es con el DNI, y en el DNI está la dirección, ¿no?, que nosotros necesitamos. Y que igualmente, imagino, lo usan también en el primer nivel. Si está la dirección allí, ¿cuál es la razón de que le pidamos otro tipo, ¿no?, de documento para que puedan ellos tener nosotros tener la seguridad de que viven ahí, si ya la dirección está? Entonces eso es un tema de reflexión, que a nivel local siempre a veces queremos ser más papitas que papas, como siempre les digo también. Hay que, en la norma nacional dice que nosotros tenemos que implementar la simplificación administrativa. Incluso solamente ellos ni siquiera una copia nos deberían de tener, deberían mostrarnos el DNI. Pero como tenemos un sistema de corrupción incorporado, entonces nosotros necesitamos tener la evidencia y que quede la evidencia. Porque
el que no quede la evidencia se prestaba a muchas otras cosas, ¿no? A inventar incluso prestaciones. Y por esa razón ya se quedó solamente con el DNI. En este caso del recién nacido o su partida de su certificado de nacimiento, porque su partida todavía demora, y el DNI de los padres. ¿Ok? Muy bien. Ahí se simplificó y ya ellos no sacaban la copia, sino nosotros lo sacábamos. Ellos traían su DNI y nosotros lo sacábamos. Y ahí se redujo y también se mejoró la calidad de atención que se les brindaba. Sin embargo, lo que tú dices es cierto. Las prestaciones, nosotros no nos vamos a ir a buscar para que ellas vengan para que se les den las prestaciones. Hay muchas oportunidades perdidas, ¿no? Muchas oportunidades de contacto que tiene el personal con la población. Y en esas oportunidades nosotros necesitamos allí aprovechar de brindar las otras prestaciones. La consejería, establecer la fecha de la visita domiciliaria, trabajar con ellos algunas prácticas saludables, a lo mejor una sesión demostrativa, pero el punto es que si nosotros no registramos esas prestaciones y la familia, la persona no nos firma la ficha, es como que no hubiéramos trabajado. Y estamos perdiendo. Muchas veces nos quejamos y decimos, tenemos que llenar muchos papeles y que no tengo tiempo. Pero todos los seguros funcionan de la misma manera. Para que nosotros, cuando tenemos un seguro oncológico, cualquier otro seguro, tenemos que llenar fichas. Nos hacen llenar, nos hacen firmar, firme acá y firme más allá. Cuando vamos a los bancos por un préstamo, firmamos, para que nos den solamente un duplicado de tarjeta, firmamos. Todo eso es lo que nosotros vemos desde fuera, pero los que hacen adentro también significa que tienen que registrarlo. Es la única manera de que nosotros podamos recuperar, ¿no?, el financiamiento de esas prestaciones. Es así. Cuando muchos de los médicos que trabajan en clínicas, y en las clínicas ya no van la población, las personas ya no van pagando su propio dinero, van porque vienen y forman parte de seguros privados. Igualito, el médico ahí sí registra todo, porque obviamente le tienen que pagar. Pero cuando le decimos a veces al personal, oye, también en el establecimiento tienes que registrar, no, demasiado trámite, no, ¿y quién pierde? Es el establecimiento, es el hospital, el centro, el puesto. ¿Por qué? Porque esas prestaciones no las estamos recuperando. Y tenemos incluido las vacunas. Por cada vacuna que se suministra, es una prestación que nosotros estamos perdiendo si es que no la estamos registrando. Y por ahí es que empieza todo el ciclo de financiamiento. Ahora, a nivel de los hospitales, por ejemplo, a mi hospital nos deben casi 30 millones. ¿Por qué? Porque es un hospital de alta complejidad, donde el trabajo en cuidados críticos es fuerte. La mayoría de camas, nos faltan camas, incluso se adaptan. Hay los profesionales que brindan esos servicios, se garantiza la atención y la calidad, pero no tenemos ahorita recursos. Ellos nos dijeron lo mismo, no pueden utilizar para nada más que no sea compra de medicinas, insumos, etc. Pues nosotros, allí en el hospital, el equipo de gestión decidió que necesitaban para la ambulancia, necesitaban la gasolina, necesitaban personal para áreas críticas, necesitaban limpieza, necesitaban pagar las luces, el internet, etc. Y se dispuso su uso. Y sencillamente se le pasó una carta al CIS diciéndole, esto es en lo que se ha usado, y el equipo de gestión lo aprobó. Y se acabó, ¿no? Entonces ellos tampoco nos pueden decir que todo va a ser por RDR, por RO, ¿no? Porque al final, ahora RDR ya se acabó, porque RDR, que es recursos directamente recaudados, no recaudamos nada. ¿Qué recaudamos? ¿Cuánto cuesta
la historia clínica, que puede ser lo mínimo, y después no recaudamos nada porque la mayor parte, ¿no?, es CIS. Entonces, en un puesto de salud o en un centro de salud, todo es CIS. Entonces, ¿qué es lo que recaudan? ¿Con qué van a...? Y el RO está justamente también en función de lo que van recaudando, pero si no recaudan, ¿qué RO le van a llegar? Entonces, toda esa, ¿no?, es un tema de financiamiento que el Ministerio de Salud tiene que regular, que en la actualidad no lo está haciendo y tiene muchos vacíos, porque el CIS funciona como financiador, funciona por su lado y dice, no, yo no voy a pagar para personal de salud, pero si no tenemos RR, no tenemos RO, ¿con qué vamos a contratar? No nos aprueban nuevas plazas, están prohibidos los contratos, hay un tope, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, ¿no?, ellos como financiadores no son los que determinan en qué se va a gastar, y menos si es que no tienen una deuda tan grande. Entonces, así como mi hospital, la mayoría de hospitales en Lima está quebrado, está con deudas a los proveedores de hace un año, que no se les puede cancelar, y se les va cancelando de a poquito en poquito conforme va. Recién, la semana pasada, entraron 6 millones de soles. ¿Para qué eran esos 6 millones de soles? Para pagar servicios, para pagar exámenes que no se hacen en el hospital, que se tienen que hacer en otros lugares. Ahora todos esos exámenes también están restringidos, porque nadie, es un círculo vicioso, porque esos exámenes, por ejemplo, las resonancias magnéticas se hacen en el Hospital del Niño de San Borja, pero ellos también tienen sus recursos limitados. Entonces dicen, no, nosotros no atendemos a nadie que no sea de nuestra institución. Y entonces, al final, no, el niño o la persona que necesita ese examen tiene que pasar por esa negación por escrito. Si es que no hay esa negación por escrito, recién buscar los proveedores. Para buscar los proveedores tienes que tener tres propuestas, ¿no? 3 propuestas. Y de esas 3 propuestas, decidir por la que cuesta menos. Pero la que cuesta menos no tiene estos detalles que nosotros necesitamos para ese examen. Y entonces, en lugar de gastar 1, se gasta 2. Porque como el médico que lo indicó necesitaba ver ese detalle y no lo encuentra, vuelve nuevamente a pedirlo con ese otro detalle. Y entonces, un círculo vicioso que el único que pierde somos nosotros como institución, y más pierden los pacientes asegurados. Entonces, hay una serie de vicios allí que nosotros también necesitamos tomar acuerdos a nivel local. Como dice ahí, las políticas se disponen que se hagan, ¿no? Pero finalmente somos nosotros los que decidimos, de acuerdo a nuestras necesidades también, obvio, con sustento y autorización del inmediato superior, cómo es que se van a usar. Hay muchas cosas que hemos venido haciéndolo por tiempos eternos, porque así se hicieron siempre, ¿no? Pero nosotros necesitamos hacer la diferencia. Nosotros necesitamos crear nuevas formas de atender, de proceder, de hacer. Y en eso sí, todos los profesionales de la salud tenemos que asumir un compromiso con la población. Muy bien, muy buenos sus comentarios, yo les agradezco mucho. Hay una pregunta. Una más, sí. Bueno, de repente se me entendió mal. Yo no decía los 5 soles por ser una obligación del asegurado, sino yo lo veo, yo estaba trabajando en una población con quintil 4, o sea, pobre. Cuando yo llego, yo me he ido a uno de mis anexos que era el más alejado y he encontrado gente sin DNI, gente que ahí en esas zonas no hay alumbrado eléctrico, ¿no? Ahora, lejos de eso, acá yo vivo en Miraflores. Hay personas que hacen uso y abuso del CIS. Hay una señora que ya va por el 7º hijo, creo, y otra vez, justo esa vez estaba embarazada de nuevo, y una actitud bastante agresiva hacia el personal, ¿no? Tú me tienes que atender porque la señorita le dijo, otra vez estás embarazada, tienes que cuidarte. Y yo asumo que el personal le ha dado la orientación, le explicaba la situación, y la señora ha dicho,
yo tengo derecho a que me den el CIS. Si yo sigo teniendo hijos, no es algo que a ustedes les incumba, ¿no? O sea, hay uso y abuso. Y eso no solamente es aquí. De repente, en este caso, la señora por tantos hijos. Pero, por ejemplo, con las personas que yo estaba trabajando, yo les explicaba, les decía, y es más, yo trataba de manejar lo que es la medicina natural. Yo trataba de apoyar tanto la medicina natural como la medicina tradicional que nosotros manejamos. Trabajaba con los dos para obtener el resultado, ¿no? Y como usted dice, empoderarme de ellos y que no solamente capte un solo problema, sino capte varios problemas. Entonces, ¿qué pasaba? Hoy día venían mal con la gripe y de acá 3 días o 4 días tenían fiesta en algún anexo. Entonces se enfermaban, uno les ponía el tratamiento, pasaba una semana y otra vez regresaban. Entonces, uno les da la orientación, les da las charlas, les explica, pero ellos a veces abusan de eso. Entonces, yo considero, ¿no?, de que el ser humano, y bueno, estamos en el Perú, hay muchas cosas que nosotros mismos no valoramos. Y una de las cosas que no valoramos es justamente ese ingreso de medicamentos o al no tener conciencia de eso, ¿no? El hecho de que, digamos, no, yo opino, ¿no?, que se debe hacer un pago significativo, no solamente es por el hecho de que yo vaya a darle la visita, eso no tiene nada que ver, sino el hecho de que él sea consciente de que su salud también tiene un costo. Porque ¿cuánto me puede salir un tratamiento completo de la gripe? 10 soles, 13 soles, 15 soles aproximadamente, dándole quizás el medicamento más barato. Pero si se enferma tan seguido o varias veces al año a 5 soles, me parece que nosotros debemos hacer que la población entienda nuestro trabajo desde adentro. Yo trabajaba así, yo reunía a mis autoridades y yo les explicaba cómo era el manejo, cómo era la función. Yo podía matarme llenando papeles, pero mi objetivo de mí era hacer que mi población entienda cómo en sí debe ser su salud. Yo les decía, cuando habían reuniones de toda la comunidad, las trimestrales, yo les decía, la posta de salud es preventiva, el hospital es recuperativo. Acá nosotros debemos trabajar todos porque no nos enfermemos. Cuando yo les traigo la vacuna y les digo, voy a vacunarlos tal día, al menos los varones, no se me escapen al cerro. Porque yo iba a 5 de la mañana a sus casas, porque tenía que encontrarlos, pero ellos ya se habían ido, porque sabían que yo iba con vacuna. Entonces yo hablaba justamente con sus principales organizaciones. Cuando tenían reunión de agro para la cosecha con los ingenieros, yo iba y los agarraba ahí. Y les daba la charla y les explicaba, pero había muchos que no nos entendían. Las personas que encontraba sin DNI eran personas netamente quechuahablantes, yo no les entendía nada. De quechua yo no aprendí nada. Yo iba con 2 jóvenes del colegio que me traducían y trataba de hacerles entender de que ellos deberían venir a la posta o venir al centro de juntas, que es arriba, y poder acercarse y preguntarme de repente lo que sienten. Son bien reacios a recibir la medicina diferente, pero la medicina natural ellos lo aceptan y podemos manejar ambas cosas. O sea, como usted decía, licenciada, lo que nos enseñaron en la universidad, nosotros no lo usamos hasta que salimos de. Y medicina tradicional en el Perú a nosotros nos vale un montón, porque es la manera en cómo nos acercamos a ellos. Es cierto, mira, hay muchas cosas y realidades son distintas, ¿no? Para empezar, en verdad, cuando nosotros llegamos allí, muchas veces nos cuesta mucho entender su cosmovisión, su forma de pensar, su forma de ver la vida y su forma de percibir el proceso salud y enfermedad. Nosotros lo entendemos de manera diferente, porque hemos vivido de manera diferente. La señora que tiene sus hijos, 7 hijos y sigue embarazada, nosotros no sabemos qué hay detrás de ello, ¿no? Porque puede tener una familia que puede estar
Claro, no, pero hay familias, por ejemplo, que son de alguna religión que no les permite, ¿no? Entonces, ellos está de por medio su cosmovisión, su fe, sus creencias, sus costumbres. Entonces, para nosotros nos puede significar, oye, sí, ya están, como tú dices, haciendo abuso, ¿no? Y quizás ella responde de esa manera porque es una forma de defenderse, porque el simple hecho de decirles otra vez, entonces significa una agresión y se sienten agredidas y entonces ponen el parche y dicen, ¿tú quién eres? ¿No? Obviamente en respuesta a esa agresión. Entonces nosotros, personal de salud, no solamente tenemos que ir, ¿no? Y como tú bien dices, a la parte recuperativa, sino también a ver más allá de lo evidente. ¿Qué está pasando con esta familia? Ponernos en sus zapatos, entender a partir de allí cómo es que se dan las cosas. En verdad hay estudios antropológicos que justamente nos hacen ver toda esta problemática. Yo entiendo tu inquietud, pero también tú, de aquí a unos años, cuando sigas con tu experiencia trabajando, vas a irte midiendo, vas a ir viendo de que esas formas que a lo mejor en un momento dado te parecieron que fue la única alternativa, compartiendo con otros colegas, compartiendo con otras situaciones, vas a ir notando de que a lo mejor también hay otras alternativas, ¿no? Y a veces nosotros aprendemos más de ellos, de quienes, siempre les digo yo, ¿quiénes son los expertos? Los que hacen, los que están en el día a día, así como tú, ¿no? Se van formando en el día a día en una realidad. Por eso cuando yo les hablaba de la formación de políticas públicas, de la generación de políticas públicas, que muchas de las veces no responden a nuestra realidad, es porque provienen de profesionales, de grupos profesionales que no han conocido y no han tenido esas vivencias. Y entonces son políticas verticales, que muy pocas, ¿no? Muy poco se cumplen y están allí durmiendo el sueño de los justos. Pueden ser muy buenas, pero que no se adaptan y no responden a esas necesidades, cuya característica principal de toda política pública es responder a un objetivo, a una necesidad insatisfecha, a un problema definido, detectado, sentido de esta población. Hay mucho todavía por recorrer, hay mucho que dialogar, hay mucho que reflexionar y analizar para poder responder a todas las necesidades de salud que tiene la población y en el entender de cada uno del proceso salud-enfermedad. Muy bien, yo les agradezco, realmente vamos a seguir seguramente con mucho más, pero los tiempos también.